Antes de empezar el video, quiero decir que he tenido tiempo libre, lo suficiente como para hacer una intro para esta teoría. Y sinceramente espero que les guste, a quien quiero engañar. No sé quién carajos ve estos videos hoy en día. Pero si eres uno de esos que no tienen nada más que hacer además que ver videos elocuendo sobre una historia completamente sacada de la mochila, espero y te entretengas mientras miras el video en tu acogedora cueva. Sin más, empecemos con la intro. Muerto de nervios, pienso en silencio. La madrugada se vuelve el mañana. ¿Qué traerá el destino ahora que el día que tanto esperaba llegó? El sol que ha olvidado su rumbo por la ciudad donde siempre llora el cielo. Es un lugar de este mundo que no tiene valor. ¿Acaso yo soy el extraño? Lo dices porque vivo persiguiendo un sueño. Siempre buscaré una forma para poder ser mejor. Creo en el sueño y mi decisión. Pero ¿por qué? Aún pienso que no lo lograré alcanzar. Sigo atrapado en este conflicto, aunque yo pienso nunca rendirme. Soy un pequeño viajero sin rumbo con campanas que indican mi norte. ¿Cuál es mi rumbo? ¿Quién me dispara? Sigo con miedo, pero esto se encara. Seguiré adelante mi camino porque sé finalmente que el día llegó. No existe alguien en el mundo que comprenda lo que estoy sintiendo. Nadie puede entender realmente mi frustración. No me encuentro en el infierno, pero tampoco en un paraíso. Es como un abismo en el que me suelo encontrar. El azar, mi futuro dictará, me guiará el viento a donde debo de llegar. Sigo atrapado en este conflicto, aunque yo pienso nunca rendirme. Soy un pequeño viajero sin rumbo con campanas que indican mi norte. ¿Cuál es mi rumbo? ¿Quién me depara? Sigo con miedo, pero esto se encara. Seguiré adelante mi camino porque sé finalmente que el día llegó. A partir de ahora solo creeré lo que puedo ver, pues mis sombras ya no me detendrán. Los temores me impedirán ver la luz. Llora, llora. A esta prueba sobrevivo, adelante siempre sigo. Si la justicia es solo una ilusión, igual me mantengo luchando. Peleando me mantengo, la victoria yo sostengo. ¿Qué traerá el destino ahora que el día que tanto esperaba llegó? El último Shinobi. Capítulo 1. El inicio de todo. No todos los hombres fueron creados de la misma forma, no todos eran fuertes, no todos eran hábiles, y en la actualidad, no todos eran peculiares. Esta era la realidad de un joven llamado Izuku Midoriya.
Este chico a los 4 años era como todo el mundo, no tenía una vida de lo más destacable, pero como todos tenía un sueño, quería ser un héroe, más específicamente, el héroe más grande de todos, un sueño que compartió con un amigo. Bakugou Katsuki era una persona algo explosiva, siempre mostraba un humor negativo, y siempre con el ego hasta las nubes, cosa que contrarrestaba a Izuku, pues ambos eran muy diferentes entre sí. Por un lado, Bakugou solo se preocupaba por sí mismo más que por otras personas, mientras que Izuku se preocupaba más por otras personas más que por sí mismo. Pero, de todos modos, lograron hacerse amigos, pues sus madres eran amigas desde el preescolar, y a menudo una iba a la casa de la otra. Esto causó que ambos chicos se conocieran, y a pesar de las diferencias, pudieron llevar una relación agradable, hasta que evolucionó a una amistad que duró por algún tiempo. Hasta que se manifestó la peculiaridad de Bakugou, recibiendo cumplidos y elogios tanto de sus compañeros de escuela como por sus profesores. Rápidamente Bakugou se llenó de orgullo, y de un complejo de superioridad que solamente seguían en aumento. Con el tiempo Bakugou comenzó a ver a Izuku como uno más del montón, pero esto a Izuku no le importaba, solo le importaba el bienestar de su amigo. Y aún tenía el sueño de ser el mejor héroe del mundo, pues cuando se manifestara su peculiaridad, las cosas serían mejores. Ya había pasado un tiempo desde el cumpleaños número 4 de Izuku, exactamente una semana, y no se había manifestado su peculiaridad. Esto comenzó a desesperar a Izuku, quien comenzaba a sentirse impotente, pues su mejor amigo ya poseía una peculiaridad, y él todavía no poseía ninguna. Este problema comenzó a preocupar a su madre, Inko Midoriya, quien en un momento no pudo soportar más y llevó a su hijo a un hospital para que le hicieran estudios, pues ya era muy raro que no se manifestara la peculiaridad del chico hasta ahora. Izuku no sabía lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que su madre lo llevaría al hospital. Pero no sabía razonó el por qué, si él no tenía ninguna enfermedad o dolencia, pero solo se conformó con guardar silencio y esperar a que todo vaya bien. El viaje fue, a palabras de Izuku, algo aburrido, lo único que lo mantuvo entretenido fue su juguete de All Might. Juguete que le regalaron el día de su cumpleaños. Después de unos minutos, el auto de la familia Midoriya se estacionó en la entrada del hospital. Mamá, ¿ya me vas a decir por qué estamos en el hospital? Izuku, bebé, verás. Estamos en el hospital para ver tu peculiaridad. Esa respuesta hizo que los ojos del menor se iluminaran con energía. ¿En serio? Pues ¿qué estamos esperando?, dijo Izuku para después abrir la puerta de su auto y correr hacia la entrada del hospital. Cariño, espera, diría Inko para después salir del auto y cerrar las puertas lo más rápido que podía para después ir detrás del chico que seguía corriendo. Después de que ambos llegaran al hospital, tomaron un pequeño descanso después de su carrera improvisada, pues Inko no estaba acostumbrada a correr y necesitaba un descanso. Al entrar ambos fueron con la recepcionista para tener un turno con uno de los doctores. Después de un intercambio de palabras y que Inko mostrara la razón de la visita, la recepcionista les dio un tiempo de espera, a lo que la Peliverdi agradeció y tomó asiento en uno de los pasillos del hospital mientras veía a su hijo jugar, cosa que le dibujó una sonrisa en el rostro. Izuku no estaba acostumbrado al olor de un hospital, muy pocas veces había ido allí por lo que siempre lo desconcertaba el aroma del lugar. Pero no le tomó mucha importancia, y se fue a un rincón a jugar con su juguete, mientras que su madre iba con la recepcionista. Después de unos minutos su madre llegó y se sentó en uno de los asientos que había en el lugar. Izuku voltearía a verla con una sonrisa que fue devuelta por su madre. El niño iría con su madre entusiasmado. Mamá, ¿cuál crees que sea mi peculiaridad? Puede que sea una como All Might, o tal vez sea una diferente, o quizás sea una jamás antes vista. Inko se rió por la manera tan fácil que tenía Izuku para entrar en su murmullo cuando estaba entusiasmado, luego interrumpió los pensamientos de su hijo cuando le dijo: no lo sé, cariño, pero seguro que será algo grandioso. Esa respuesta hizo que Izuku sonriera aún más, y abrazara a su madre. Te quiero, mamá, diría Izuku mientras su madre le devolvía el abrazo. Y yo a ti, mi pequeño rollo de canela, diría Inko para después comenzar a hacerle cosquillas al niño, lo que provocaría un ambiente cálido. ¿Está aquí Inko Midoriya?, diría un doctor mientras sostenía un papel. Aquí.
respondería la peliverde al escuchar su nombre. Bien, vengan conmigo, dijo el doctor mientras se dirigía hacia una de las habitaciones del hospital. Inko asentiría y junto con Izuku, fueron hacia la habitación. Al entrar Izuku se topó con una habitación algo grande, tenía varios muebles, y máquinas que Izuku no sabría para qué servían y una camilla. Bien, ya me informaron el motivo de la consulta, así que haremos primero, un chequeo para ver la condición de su hijo, diría el doctor, mientras palmeaba la camilla, haciendo gesto de que Izuku se sentara. De acuerdo. Izuku, siéntate donde dice el señor, ¿sí? Izuku asentiría para después dirigirse hacia la camilla y subirse con un poco de esfuerzo. Muy bien, lo primero que haremos será hacerte un chequeo para ver si todo está bien y si no tienes algún problema. Ok. Muy bien, comencemos. Dicho y hecho, el doctor le tomó un análisis de sangre, una revisión por especialista en medicina interna, pruebas y otras cosas más de las que Izuku no sabía para qué servían. Después de unos minutos más, el doctor habló. Muy bien, con todo esto, puedo decir que el niño tiene una salud estable y saludable. Esa noticia alegró tanto a Inko como a Izuku. Muy bien, vamos a tomarte una radiografía, y veremos si eres peculiar. De acuerdo, pero hágalo rápido, quiero ver cuál es mi peculiaridad, dijo Izuku mientras más inquieto se ponía por la emoción. El doctor indicó que Izuku se sentara y después trajo un artefacto que, sinceramente, parecía aterrador a los ojos de Midoriya, haciendo que éste comenzara a temblar. Siendo notado por su madre, quien le agarró una de sus manos y en la otra le colocó su juguete de All Might. Vamos cariño, tú puedes, solo tienes que ser valiente. Como All Might. Izuku al escuchar esas palabras asentiría mientras levantaba la mano donde tenía agarrado su juguete de All Might. Sí. Tengo que ser valiente como All Might, dijo el pecoso mientras bajaba la mano y asentía, haciendo que el doctor devolviera el asentimiento. Muy bien. Esto tomará solo un momento. Dicho esto, el doctor encendería la máquina. Después de unos minutos, la máquina hizo su trabajo y fue retirada del lugar. Izuku se levantaría y soltaría un suspiro que no sabía que llevaba aguantando hasta ahora. ¿Lo ves, Izuku? No era tan difícil después de todo, diría Inko mientras acariciaba la cabeza del peliverde menor. Sí, tenías razón, después de todo tenías toda la razón, y pude ser como All Might, dijo el pequeño mientras alzaba la mano donde tenía agarrado la figura del superhéroe. Acción que hizo sonreír aún más a la mayor. Después de unos minutos el doctor había vuelto. Pero, su mirada era diferente. Era una de empatía, cosa que le dio un mal presagio a la madre. Mientras que Izuku estaba efusivo en su asiento, esperando ya la noticia. Y bien doctor, ¿qué tiene mi hijo? Diría Inko con un tono inseguro. Pues temía la respuesta. Sí doctor. ¿Cuál es mi peculiaridad? Exclamaría el pequeño Izuku con emoción. Pero la respuesta sería una la cual cambiaría el mundo del niño. Señora. ¿Cómo puedo explicárselo? Su hijo no tiene peculiaridad. ¿Cómo? Diría el pequeño Izuku mientras soltaba su juguete en un estado de shock por la noticia. Disculpe señor. Pero mi hijo no puede tener peculiaridad. Diría Inko negándose a la idea de que su hijo no tenía peculiaridad. Señora Midoriya, le tengo una pregunta. ¿Cuál es su peculiaridad y la de su esposo? Esa pregunta confundiría a la peliverde, pero respondería. Verá, mi peculiaridad es la de atraer objetos pequeños. Diría la madre mientras usaba su peculiaridad para levantar la figura de acción de Izuku para después tomarlo en sus manos. Y la peculiaridad de mi esposo es la de escupir fuego. No entiendo cómo mi hijo puede ser no peculiar, puede ser un error. El doctor se tomaría un momento para pensar en la respuesta que iba a dar a la madre. Volteó a ver al niño que seguía en estado de trance, con la mirada perdida. No le gustaba dar este tipo de noticias a la gente, mucho menos a los niños. Pero como doctor era su trabajo. Después de haberlo pensado, procedió a hablar. Verá señora Midoriya. Dijo el doctor mientras se levantaba y encendía uno de los televisores del lugar mostrando una radiografía de un pie con una articulación en el dedo meñique del pie, y otra radiografía de un pie con dos articulaciones en el dedo meñique.
No es común este tipo de casos, pero como verá, esta es la radiografía de su hijo, dijo el doctor mientras señalaba la imagen donde mostraba el pie con las dos articulaciones. Como puede ver aquí, su hijo posee una articulación de más. ¿Y este?, decía el doctor apuntando ahora la otra imagen. Este es la radiografía de uno de los pacientes con una peculiaridad. Como verá, este no posee una articulación de más, lo que significa que tiene una peculiaridad. Es decir, el cuerpo humano elimina una parte de sí mismo para reemplazarlo con algo más favorable. De esa manera sabemos cuando alguien tiene una peculiaridad y cuando no tienen una, diría el doctor mientras apagaba el televisor y se giraba con una mirada lastimosa hacia la familia. Eso es todo. Pueden irse. Tanto Inko como Izuku solo se limitaron a sentir, para después irse de la habitación. El camino a casa fue silencioso. No hubo ninguna palabra, tanto por Inko como por Izuku. Fue un viaje agobiante, una sensación del que nadie quisiera experimentar. Y honestamente Izuku estaba perdido en sus pensamientos. Todo por lo que había aspirado ser, todo por lo que había planeado, las promesas que le había hecho tanto a su madre como a su mejor amigo, pero, sobre todo, a él mismo. Izuku tuvo que salir de sus divagaciones al llegar a casa. Tomó aire y abrió la puerta del auto, y esperó a que su madre saliera. Una vez que ella salió, esperó a que ella abriera la puerta, y sin ninguna palabra, se dirigió hacia su habitación. Al entrar lo primero que vio fueron los pósters de All Might, figuras de All Might, y toda la mercancía de All Might. Con un suspiro Izuku se acostó en su cama, y comenzó a divagar una vez más en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Qué se supone que tendría que hacer? ¿Qué se supone que diría Kaa-chan cuando se entere de esto? ¿Acaso su sueño de toda la vida no se hará realidad solo porque el mundo fue tan injusto con él como para no darle una peculiaridad? De repente una idea cruzó su mente. Un poco de vídeos de superhéroes salvando personas no pueda ayudar. Así que, se levantó de su cómoda cama y se dirigió hacia su escritorio, donde ya hacía su computadora en la página web donde siempre mostraban los vídeos de los héroes salvando a las personas. Apenas reprodujo el primer video que vio, un nudo se enredó en su garganta, y en vez de aliviarse, parecía que ver al héroe usando su peculiaridad para ayudar a los demás, provocaba un dolor punzante en su corazón. El simple hecho de que él jamás podría hacer eso lo desanimó bastante. Así que Izuku interrumpió el video y se dirigió hacia el siguiente. El problema fue el mismo. Mismo nudo en la garganta, mismo dolor en el pecho, pero ahora Izuku tenía ganas de llorar. All Might, ese héroe se le vino a la mente y entonces lo buscó. Comenzó a buscar el video que siempre veía de All Might. Seguro que, si veía ese video, aunque sea una vez, seguro que se sentiría mejor. Una vez que lo encontró, al instante pulsó el botón de reproducir. Inko Midoriya estaba caminando en el pasillo de su casa, triste por lo que le pasó a su hijo, pero ahora se sentía avergonzada, por el simple hecho de no haberle dado una peculiaridad a su hijo para que pudiera utilizar para cumplir su sueño. Pero un sonido alarmante la distrajo de sus pensamientos. El sonido del video que siempre veía su hijo era destacable, pero lo que alarmó a Inko fueron los pequeños llantos que venían acompañados con el sonido del video. Lentamente Inko se acercó para ver si su mente no la estaba engañando y realmente ese llanto era el de su hijo. Varias alarmas sonaron en la cabeza de la peliverde al darse cuenta que realmente, su hijo estaba llorando, y necesitaba que ella fuera a consolarlo. Lentamente, Inko abrió la puerta y lo que vio fue la espalda de su hijo quien estaba mirando el video de All Might, quien estaba salvando a varias personas de un incendio. Lentamente Inko se acercó hacia Izuku, como si el más mínimo ruido pudiera lastimarlo, y con una voz temblorosa habló. Izuku, bebé, ¿estás bien? No hubo ninguna respuesta del menor, solo hizo que las alarmas sonaran aún más fuertes en la cabeza de Inko, haciendo que la madre se preocupara aún más. Estaba a punto de decir algo, pero, una voz temblorosa habló primero. Mamá, ¿tú realmente crees que yo pueda ser un héroe? Diría Izuku mientras se daba la vuelta, mostrando unos ojos suplicantes y llenos de lágrimas, mientras apuntaba con uno de sus dedos el video, donde mostraba a All Might. Eso le rompió el corazón a Inko, ver a su hijo tan devastado y triste, simplemente no pudo soportarlo más y comenzó a derramar lágrimas mientras se comenzaba a acercar a su hijo.
Primero fue un paso lento, pero después, se abalanzó hacia él dándole un abrazo mientras, dejaba salir todo el dolor que sentía. Lo siento, Izuku. Realmente lo siento. Fueron las palabras que Izuku escuchó de su madre. Pero esas no eran las respuestas que él quería. No. Lo que quería era que su madre le dijera que sí. Que podría ser un héroe. Pero la vida no es tan amable con todos, y Izuku no fue la excepción. No todos los hombres fueron creados de la misma forma, no todos eran fuertes, no todos eran hábiles, y en la actualidad, no todos eran peculiares. Esta era la realidad de un joven llamado Izuku Midoriya, quien actualmente estaba saliendo de la Academia Yuye después de un día completamente horrible. Primero fueron las burlas de sus compañeros de clase. Después fueron los problemas sin sentido que los profesores le dieron, además que, por alguna razón, era a él al quien siempre le daban tareas y trabajos extras. Uno de los momentos más horribles fue en la última hora de la clase. Bueno, ya cálmese, diría el profesor tratando de calmar a su clase, después de todo estos eran los últimos días antes de que sus alumnos se graduaran. Suficiente, si no se calman ahora, voy a darles una razón para que ahora sí cierren la boca. Al instante todos los alumnos hicieron silencio, mientras algunos volvían a sus lugares. Muy bien. Ahora, normalmente diría que escogieran con cuidado sus futuras carreras, pero... diría el profesor mientras mostraba una cantidad considerable de papeleo. ¿A quién le importa eso? Todos aquí quieren ser héroes, ¿no? Dijo el profesor mientras mandaba a volar el papeleo, mientras la clase estallaba en vítores y exclamaciones mientras todos usaban su peculiaridad. Pero de todos en el lugar, solo 2 individuos parecían estar en calma. Profesor. No me compares con esta mierda, después de todo yo voy a ser el número 1 algún día. Dijo Bakugou mientras mostraba una mirada engreída que molestó a toda la clase. Cielos. ¿Quién te crees para decir eso? Eso es demasiado orgullo para su bien. No llegará muy lejos de esa manera. Murmullos se escuchaban, uno de una persona y otro de otra persona, mientras los murmullos eran cada vez más, hasta que el profesor interrumpió la oleada de discusiones en voz baja que se había desatado. Ah, Bakugou. Tú aplicaste para la UA si no me equivoco, dijo el profesor mientras revisaba uno de los papeles que había tirado. Eso desató otras oleadas de murmullos en toda la clase. Ah. Y también Izuku solicitó para entrar al aula. Al escuchar eso del profesor, todos voltearon a ver al Midoriya, quien estaba sentado mirando hacia abajo, con vergüenza obvia. Rápidamente el lugar se llenó de carcajadas y burlas hacia el peliverde, quien solo pudo encogerse en su asiento, en un intento en vano de hacerse pequeño y desaparecer de allí. Todas las burlas y risas se desvanecieron cuando una mano cubierta de explosión destruía la mesa donde estaba Izuku, tirándolo al piso. Bakugou se giró hacia donde estaba Izuku, con una mirada que prometía muerte. Vaya Deku. ¿Quién diría que el nerd sin peculiaridades estuviera dispuesto a ser un héroe? Decía Bakugou mientras se acercaba a Izuku, para el pánico de este quien en un momento para restablecer distancia, retrocedió hasta chocar con la pared. Esto provocó una mirada de suficiencia al pelirrubio explosivo. ¿Acaso piensas que eres mejor que yo? No es eso Bakugou, es que yo solo. ¿Tú qué? Interrumpió Bakugou mientras cortaba aún más la distancia. Solo eres una basura sin peculiaridades que cree que puede llegar a ser un héroe. Pero ni siquiera eres capaz de protegerte a ti mismo. ¿Y sueñas con proteger a los demás? Vaya chiste. Escupió el pelirrubio acercándose peligrosamente hacia Izuku. Pero una voz interrumpiría el momento. Bakugou. Siéntate o tendré que suspenderte por destruir propiedad privada. Dijo el profesor mientras veía al Pelicenizo darse la vuelta y volver a su asiento sin nada más que decir. Cosa que alivió a Izuku, quien comenzaba a dirigirse a su mesa. Pero un pie lo tiró al piso, causando la risa de todo el salón, haciendo que Izuku se sintiera aún peor, y mientras se levantaba, la sensación de la vergüenza lo inundaba, y solo se hizo peor mientras recogía sus cosas. Algunos de sus compañeros le tiraban cosas, y otros le pisaban los dedos. Una sensación para nada agradable. Pero a pesar de todo lo que le estaba pasando, el profesor no hacía nada. En lo absoluto, como si no importara.
Izuku hace tiempo aprendió que, no importa lo mucho que trates de defenderte, solo lograrás que te lastimen más. Lección que aprendió a los golpes, y también, a explosiones. Podemos ver a un peliverde de 12 años en el patio trasero de la Academia Yurie, quien estaba siendo masacrado por dos de sus compañeros mientras Bakugou lo miraba. No hacía nada. Solo observaba cómo lo golpeaban hasta el cansancio, hasta que los chicos no pudieran golpearlo más. Suficiente. No podremos inventar ninguna excusa si lo matan, diría Bakugou mientras se acercaba hacia sus subordinados. Espero y no olvides nunca esto. Deku. Un perdedor sin peculiaridades como tú, no tiene derecho a siquiera acusarnos con el director. Suerte que no te creyó, diría Bakugou mientras comenzaba a sonreír. Y lo peor es que el que recibió el castigo no fuimos nosotros, sino que el director decidió suspenderte a ti. El perdedor sin peculiaridades. Y para asegurarme de que no dirás nada, voy a darte una lección propia. Después de decir eso, Bakugou masacró a Izuku. Con explosiones, golpes, con todo lo que tenía, asegurándose de no causar daño en la cara de Izuku. Para ocultar la evidencia, una vez que Bakugou terminó se iría con sus lacayos a hacer quién sabe qué. Mientras dejaban a un Izuku golpeado y tembloroso, mientras lloraba en silencio. Desde ese día dejó de decirle a su madre lo que le hacían, y comenzó a mentirle. Algo del que Izuku no estaba orgulloso. Rayos. Incluso se avergonzaba de mentirle. Se sentía una escoria por decirle cosas que no eran ciertas. Pero así tenían que ser las cosas, y él no podía evitarlo, así fueron, así son, y así serán. Una vez que Izuku recogió todas sus pertenencias, incluyendo su libreta, donde tenía guardados sus análisis de héroes, simplemente se sentó en su banco. No le importaba que su escritorio estuviera roto, y sinceramente a nadie le importaba eso. La clase siguió como si nada hubiera pasado. Y al final la campana sonó marcando el fin de las clases. Izuku recogería sus cosas en silencio mientras los demás niños se retiraban del aula. Oye Deku, ¿podemos hablar un momento? ¿O no? Esa voz. Izuku conocía esa voz más que nadie. Y esa solicitud no parecía nada buena, y por el tono. No podría negarse, o sería sometido a otras de sus palizas semanales. Izuku tomó un respiro, guardándose y ocultando el mayor pánico que sentía. Y se dio la vuelta. Ahí estaba, su alguna vez mejor amigo, junto con los otros niños que lo acompañaban. Oh, hola Kachan, dijo Izuku, temeroso de lo que podría pasar. ¿Qué es lo que deseas de mí? Katsuki se acercó a Izuku, poniéndolo aún más nervioso. Solamente quería darte un mensaje, Deku. Oh no. Las alarmas sonaron en la cabeza de Izuku. Y sus instintos de lucha o huida se activaron. Pero, ¿qué podría ser? Si corría, Bakugou lo alcanzaría y le daría una golpiza. Pero, si luchaba, Bakugou le ganaría y le daría una golpiza aún peor. Entonces solo tenía dos opciones. La primera era correr y rezar a Dios a que Bakugou no lo alcanzara y le diera una golpiza. La segunda era quedarse y rogar así a cualquier dios que estuviera viéndolo a que Bakugou no se atreviera a darle una paliza en la escuela. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un golpe conectó en su rostro, tirándolo al piso. Oye, escucha mientras te estoy hablando. Maldito nerd de mierda, diría Bakugou mientras Izuku lo miraba con terror. En fin, lo que quería decirte era que, ni se te ocurra ir al examen de admisión de la UA, o te daré una golpiza que nunca olvidarás. ¿Entendiste, Deku? Izuku solo asintió mientras se levantaba temblorosamente. ¿Pero qué tenemos aquí? Diría Bakugou mientras fijaba su mirada en la libreta de Izuku. Los ojos de Izuku se agrandaron cuando se dio cuenta. No alcanzó a guardar su libreta de análisis de héroes en el momento que Bakugou llegó. A ver qué tenemos aquí, dijo el pelirrubio mientras agarraba la libreta y procedía a abrirla para ver su contenido. En ella había varios informes y análisis de peculiaridades. En ella vio a Kamui Watts, Rukyu, Endeavor, Fagun, Besgenist, entre otros héroes. Con análisis muy detallados de cómo funcionaba su peculiaridad, sus debilidades y posibles usos.
Katsuki al ver todo esto comenzaba a sonreír con burla, pero lo que realmente lo hizo estallar fue un dibujo de héroe que estaba en una de las páginas del libro. Ja. ¿Realmente piensas en ser un héroe? Con lo inútil que eres. Solo lograrás que te maten. Dijo Bakugou mientras se burlaba de Izuku, haciendo que este bajara la cabeza, apenado. Pero te digo algo. Tú eres basura, y la basura siempre seguirá siendo basura. Dijo Bakugou para después explotar el libro, cosa que vio Izuku con terror, solo para después tirar el libro por la ventana. Déjame darte un consejo. Las alarmas en la cabeza de Izuku resonaron con fuerza cuando la mano de Bakugou se posó en su hombro derecho, mientras el humo comenzaba a salir de su hombro, causada por la peculiaridad de Bakugou, paralizándolo de miedo. Si tanto quieres ser un héroe, date un zambullido por la azotea del edificio y espera a nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Izuku se quedaría impactado al escuchar ese consejo, y más viniendo de la persona que alguna vez fue su mejor amigo. Después de eso Bakugou abandonaría el lugar junto con sus secuaces quienes solo se burlaron de Izuku para después dejarlo solo. Una vez que ellos se fueron, Izuku se arrodillaría mientras respiraba agitadamente. Eso fue bastante aterrador. Además, Kacchan realmente quiso decir lo que dijo, prácticamente lo incitó a que se suicidara. Esto provocó una duda en Izuku. ¿Realmente fuimos amigos? ¿O solo fui un títere para él? Al darse cuenta de lo que estaba pensando, Izuku sacudiría la cabeza y se levantaría, para después tomar su mochila e irse del lugar. Una vez que Izuku salió de la escuela, comenzó a caminar hacia casa, cabizbajo. Izuku no podía quitarse de la cabeza esas palabras. Ahora esto sí era realmente grave. ¿Cómo podía su amigo decir tal cosa? En realidad, ¿cómo podía Izuku seguir considerando a Bakugou como su amigo? Izuku habría seguido pensando en eso hasta que algo atrajo la mirada del peliverde. Era su libreta, que yacía en un estanque, flotando mientras dos peces trataban de picarlo, en un intento vano de alimentarse. Izuku al ver su libreta, se acercó para agarrarla. «Fuera de aquí. Esto no es comida, eso es mío», dijo Izuku mientras ahuyentaba a los peces y agarraba su cuaderno. Al ver su cuaderno en ese estado, no pudo evitar fruncir el ceño, mientras una vez más las palabras de Bakugou volvían a su mente. Si tanto quieres ser un héroe, date un zambullido por la azotea del edificio y espera a nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Izuku bajaría la cabeza y vería su reflejo en el agua, y lo que vio fue a Izuku, lo que vio fue a un chico destrozado por la vida, a un chico que no tenía propósito, a un chico que no poseía una peculiaridad. Izuku frunciría aún más el ceño mientras la rabia comenzaba a burbujear en su interior. «Maldito idiota», dijo Izuku para después guardar su cuaderno en su mochila y comenzar una vez más su caminata hacia su hogar. El camino fue monótono, nada interesante. Izuku decidió ir por la ruta larga hacia casa. En el camino vio como unos niños jugaban en un parque que había en la zona. Eran dos niños, y por lo que parecía, ambos estaban jugando a los héroes, si sus voces o su forma de moverse, como si estuvieran pelando con peculiaridades, no fueran una indicación de ello. Izuku no pudo evitar fruncir el ceño, esos niños se parecían inquietantemente a Kacchan y él cuando eran niños. Al final decidió ver hacia otro lado e ignorar la ira que seguía vigente en su sistema. El camino por alguna razón empezaba a ser demasiado largo, y los pensamientos de Izuku seguían en aumento. Estaría pasando por un puente cuando un ruido llamaría su atención. Provenía del alcantarillado, eso de por sí era muy raro. Ahora imagina la cara de Izuku cuando la tapa de la alcantarilla salió disparada hacia el puente clavándose en para acto seguido salir una especie de baba viscosa, algo completamente repulsivo a los ojos de Izuku. Pero el pánico lo abordó cuando esa masa mostró unos ojos que lo miraron, y después en cuestión de segundos, Izuku estaba siendo envolvido en esa masa gelatinosa. El sabor era horrible, era como si estuviera vomitando, pero al revés, y la sensación de esa cosa entrando por su boca, nariz y oídos era horrible. Izuku trató de quitarse el líquido mientras sacudía las piernas, mientras el aire comenzaba a faltarle. Vaya, no me esperaba cruzarme con un niño como tú después de esta persecución.
Pero me servirás mucho, definitivamente eres mi héroe. Las palabras cayeron en oídos sordos, mientras que Izuku luchaba aún más frenético que antes mientras se quedaba sin oxígeno. Oye, no luches tanto, solo tomará un poco de tiempo y finalmente, morirás, solo estás atrasando lo inevitable. Izuku abrió los ojos. Iba a morir, él no quería morir, no quería dejar a su madre sola, no se lo perdonaría. Pero se estaba quedando sin aire, y comenzaba a sentir sueño, sus párpados comenzaban a pesarle. Lentamente Izuku empezaba a cerrar los ojos, en lo único que pudo pensar en ese momento fue en lo que dijo el villano. Al menos sería un héroe, no como él lo esperaba, pero algo era algo. De repente Izuku fue arrebatado del villano mientras que un cuchillo se clavaba en uno de los ojos de este, haciendo que diera un grito de dolor. Mientras el villano se retorcía por el dolor de perder uno de sus ojos. La persona misteriosa empezaba a sacudir a Izuku, hasta que este reaccionó. Lo primero que hizo el pecoso fue girarse hacia un lado y encorvarse mientras vomitaba todo el fluido que había entrado en su sistema y de paso su almuerzo de la mañana. Una vez que Izuku terminó con su labor de limpieza estomacal, se volteó a ver al individuo que lo había salvado. Era un chico, de aproximadamente su edad, tenía cabello rubio, ojos azules como el cielo, y vestía una sudadera de color naranja con bordes negros, un pantalón naranja completo, y calzaba unas sandalias de lo que parecía, de campo. Sinceramente nunca vio ese tipo de sandalias, pero ¿quién era él para juzgar? Pero lo más característico del chico era que tenía unas marcas de bigote en cada mejilla. Eso era parte de su peculiaridad. ¿Sería una peculiaridad de animal? ¿Tendría acaso una mejora de la velocidad? Izuku sacudió la cabeza. Izuku malo, no es momento para preguntarse sobre la peculiaridad de este tipo. Oye, ¿estás bien?, preguntó el pelirrubio al pecoso quien seguía en el suelo. Sí, solo dame un momento, respondió Izuku mientras comenzaba a calmarse. Tu maldito mocoso de mierda, voy a hacerte pedazo por lo que me hiciste. La voz del villano resonó en los oídos del pelirrubio y el peliverde, haciendo que este último comenzara a temblar del miedo. Oye chico, tranquilo, todo va a estar bien, solo quédate aquí y déjamelo todo a mí, dijo el pelirrubio mientras se ponía de pie para después darse la vuelta encarando al villano. Pero, es muy peligroso que vayas, podría morir. Tranquilo, se necesita mucho más que baba verde para matarme, dijo el rubio mientras se ponía en una posición de combate mientras veía como el villano se acercaba más y más. Izuku tenía miedo, no estaba completamente aterrado. Hace unos momentos estuvo a nada de morir, y ahora este chico lo acaba de salvar, y estaba arriesgando su vida por él. Izuku no merecía que lo ayudaran, no, él merecía morir, como un inútil sin peculiaridades. No este chico, quien estaba arriesgando su vida por alguien que ni conocía. Kachan tenía razón, realmente era un inútil. Si no hacía algo este chico iba a morir, pero, ¿qué podía hacer? La cabeza de Midoriya iba más de 1 milla por hora mientras pensaba en formas de poder hacer algo. Podía ver en cámara lenta cómo esa cosa se acercaba hacia él, y hacia el pelirrubio, quien lo esperaba pacientemente, como si él supiera lo que pasaría. Pero todos los miedos de Izuku se desvanecieron al ver la mirada que tenía el chico al frente de él. Tenía una sonrisa, no como las sonrisas tan grandes de All Might, pero esa sonrisa reflejaba confianza, confianza que solo veía en All Might. Así que Izuku, por primera vez, dejaría el asunto en manos de alguien que no conocía, y esperaba haber tomado la decisión correcta. Mientras el villano se acercaba a Naruto, pensaba en cómo derrotarlo de la manera más rápida posible. Podía usar un golpe cubierto de chakra, o podía usar su Rasengan, o podía hacer algo diferente. Sinceramente no sabía, pero lo que sí sabía era que tenía que proteger a este niño, por lo que no importaba el método que usara, siempre y cuando pudiera salvar al niño y detener a este tipo. El villano había lanzado un tentáculo en forma de espina, buscando atravesar el pecho del Uzumaki, pero este a una velocidad extrema, desaparecería de allí junto con el chico peliverde que estaba también en la trayectoria del ataque. Con su único ojo, comenzó a ver hacia todas las direcciones, buscando la posible ubicación de ambos. No está en la derecha, no está a la izquierda, no está atrás, espera, ese no es el niño que casi posee.
Pero si él está ahí, ¿dónde está el otro? De repente varios pelirubios aparecerían en el campo de visión del villano tomándolo por sorpresa. Al instante, todos y cada uno dieron un golpe al villano desde diferentes lugares, pero solo lograron que sus manos sean engullidas por la viscosidad del villano. Rápidamente el villano arremetería contra los rubios, usando sus brazos que estaban en su cuerpo, los sacudió de arriba abajo de izquierda a derecha, golpeándolos en el piso, o golpeándolos entre ellos para su satisfacción y para el horror de Izuku, quien veía todo esto con terror. Después de haberse divertido lo suficiente, el villano atravesaría a cada uno de los clones de Naruto, haciendo que Izuku quedara choqueado. El villano comenzaría a deleitarse mientras veía como los rubios dejaban de oponer resistencia y quedaban inmóviles mientras sus extremidades colgaban. Pero su victoria no duraría mucho al ver cómo los clones desaparecían en una bomba de humo. Esto desconcertó tanto al villano como a Izuku, pero una voz los sacaría de su estupor. «Oye, cerebro de jalea verde», gritó Naruto mientras caía hacia donde estaba el villano, con un Rasengan listo para mandarlo a volar. El villano se volteó solo para ver al Uzumaki cayendo sobre él mientras lo golpeaba con esa bola azul, haciendo que este se regara por todo el lugar, dejándolo fuera de combate. Naruto estaba feliz por lo que había hecho, detuvo al tipo sin haber consecuencias, pero su alegría se vio interrumpida cuando Naruto bajó la mirada y vio restos de viscosidad verde en sus prendas. «Ay, pero qué asco, está en mi ropa», dijo el rubio mientras se sacudía la prenda desesperadamente. ¿Qué fue eso? Naruto se daría la vuelta para ver al chico peliverde, y por lo que parecía estaba algo choqueado. ¿Qué fue qué? Me refiero a qué fue lo que hizo con su mano, y esos clones, dijo Izuku mientras se ponía de pie y comenzaba a hacer un gesto, como si estuviera creando una esfera de energía. Ya veo, ¿te refieres a esto?, respondió el rubio mientras hacía un gesto con sus manos que Izuku no pudo identificar, pero abrió los ojos cuando enfrente de él se originó una pequeña bomba de humo para después ver un clon y ambos hacían el Rasengan en sus manos. Sí, eso, ¿cómo lo haces? ¿Y esos clones que tienes, acaso esa es tu peculiaridad? ¿Puedes hacer más que solo una esfera? ¿Habrá una limitación de la cantidad de tus clones? Si es así, ¿cuántos clones puedes hacer? ¿Puedes? Oye, espera, más lento, respira un poco, dijo Naruto mientras desvanecía tanto su Rasengan como su clon viendo cómo el chico se ponía de un tono azul. Ah, yo. Lo siento, respondió Izuku apenado. ¿Lo sientes por qué? Sé que mis preguntas son raras, y lamento que me tuvieras que ayudar, respondió el peliverde mientras le hacía una reverencia al rubio. Oye, tranquilo, no es necesario que hagas eso, solo. Naruto estaba pensando en una respuesta para esta situación, era algo incómodo que un chico de casi su edad lo estuviera halagando hasta ese punto, ni siquiera Konohamaru fue así con él. Y esas preguntas eran algo raras, no lo negaría, pero sabía que decirle eso a este chico sería algo insensato. Vamos, Naruto piensa, ¿qué puedo decirle a este chico? Un ruido llamaría la atención tanto del rubio como del peliverde, quien dejaría de hacer su reverencia. El ruido provenía del alcantarillado, rápidamente Naruto se puso en posición de combate, lo que alarmaría al peliverde, poniéndose detrás de él, Naruto estaba esperando a lo que fuera que viniese. Si fuera otro villano, le partiría la cara como el otro. Pero una voz fuerte lo sobresaltaría. No temas, ¿por qué? Izuku reconoció de quién era esa voz y de quién era esa frase, y abriría sus ojos en grande cuando All Might, el símbolo de la paz, saldría del alcantarillado. Porque yo estoy aquí, dijo el prohéroe mientras comenzaba a buscar al villano, encontrándolo esparcido por el suelo, pero lo que llamó su atención fueron dos jóvenes, uno pelirrubio con bigotes en las mejillas, quien se paraba en una posición de combate, y el otro era un peliverde, quien se encontraba detrás del mismo, si tuviera que adivinar con todo lo que estaba pasando. Diría que el rubio detuvo al villano y protegió al chico. ¿Tú hiciste esto?, preguntaría el héroe mientras señalaba la regadera que alguna vez fue un villano de lodo. Sí, ¿y tú quién eres?, dijo el rubio mientras mantenía su pose de combate. Si algo aprendió en su vida como shinobi, fue a nunca bajar la guardia, no importa cuál o quién sea el enemigo. La pregunta hizo que tanto Izuku como All Might se extrañaran.
Izuku no sabía cómo alguien no supiera quién era All Might, y ahora mismo estaba en estado de trance, pensando en las posibilidades de que alguien no conociera al héroe número 1 de Japón. Por su parte, Toshinori no sabía qué decir, muy pocas veces se topó con alguien que no lo conociera, y esas veces fue cuando apenas estaba iniciando su carrera, sin mencionar que esas veces fueron cuando estaba fuera de Japón. Pero encontrarse con alguien que no supiera quién es él lo desconcertó. Pero Toshinori empujó sus pensamientos hacia un lado, luego lo pensaría bien, ahora hay dos chicos quienes muy obviamente, fueron atacados por el villano. Así que el prohéroe se recompuso de la pregunta y tomó una vez más su aura de heroísmo. Verás, me presento, soy All Might, el héroe número 1 y el actual símbolo de la paz, y por lo que veo tú eres quien detuvo al villano. Diría el héroe mientras se acercaba hacia donde estaba el otro rubio, pero detuvo su paso al ver que el niño seguía en posición de combate, esperando y viendo hasta el más mínimo detalle de él, y con una mirada más fría que el hielo. Un escalofrío recorrió la columna de Toshinori, estremeciéndolo, algo era seguro, este niño no era normal, y su mirada lo decía todo. Este niño estaba dispuesto a matar. Así que había que tener cuidado con sus movimientos. All Might levantaría sus brazos en señal de paz. Oye, tranquilo, no pienso hacerte daño ni a ti, ni al niño que tienes detrás. Pero las palabras no parecían convencer al chico, por lo tanto, Toshinori pensaba una forma para que el niño confiara en él, hasta que una respuesta en forma de un niño pecoso lo salvó. Oye, espera, ¿no sabes quién es él? Diría Izuku poniéndose al frente de Naruto mientras movía sus brazos de un lado a otro, para después señalar al prohéroe. Es All Might, el héroe número 1, no nos hará daño. Lo que dice el joven es verdad. En realidad, estaba detrás de este villano hasta que se metió en los canales del desagüe, y lo perdí por un momento hasta que oí una explosión y vine lo más rápido que pude. La respuesta pareció convencer al rubio, por lo tanto, este abandonaría su estado de alerta y tomaría una posición más relajada. Bien, si lo que dices es verdad, no tengo que preocuparme de nada, en fin, ahí se ven. Dijo el rubio mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar. Oye, espera, ¿te irás sin más? ¿No vas a quedarte? Preguntaría Izuku algo sorprendido por lo natural que el chico estaba tomando esta situación. Sí, además, estoy algo ocupado, así que ya puedo irme sabiendo que no te meterás en problemas. Diría Naruto mientras seguía su paso, sin voltear a ver y sacudía su mano, en señal de despreocupación. Oiga joven, lamento interrumpirlo, pero tengo que llevarte a la comisaría. Naruto se dio la vuelta extrañado por lo dicho del héroe. ¿Qué? Si verá, lo que acabas de hacer fue usar tu peculiaridad de forma ilegal. Respondió el rubio con asteroides mientras se acariciaba la cabeza en señal de vergüenza. No me gusta tener que hacer esto, pero así son las reglas. Señor, no me lo tome a mal, pero ¿cómo funciona esa regla en realidad? La pregunta desconcertó aún más a Toshinori, pero decidió ser amable y responder la duda del joven. Verá, si una persona no puede usar su peculiaridad sin un permiso o con una licencia que los autorice a hacerlo, por lo tanto, usar una peculiaridad sin licencia o permiso va contra la ley y como consecuencia se obtiene un castigo. Naruto al entender la situación asentiría mientras su mano descansaba en su mentón, mientras pensaba en una idea para salir de allí, de pronto una idea cruzaría su cabeza, Naruto simplemente sonreiría con confianza mientras cruzaba los brazos. ¿Y qué pasaría si la persona que hace eso se escapara? Toshinori no entendió el objetivo de la pregunta, hasta que comprendió la indirecta, así que procedió a cruzar sus brazos, imitando al joven para después responder. En el caso de que la persona llegara a escapar, simplemente se le tendrá que encontrar y pagar una multa o pasar cierto tiempo en la comisaría. Sinceramente, no lo sé, hay diferentes tipos de castigo por usar una peculiaridad, como el tiempo comunitario u otros ejemplos, pero normalmente se los pasa por alto si la persona no causó daño a otra persona. Ya veo. Dijo Naruto asintiendo con los ojos cerrados. Entonces adiós. Dijo Naruto, mientras comenzaba a correr. Toshinori vio cómo el niño se alejaba, y por lo que había hecho, no fue nada malo. Pero tendría que ponerle un ojo encima, solo por si acaso. Solo por esta vez haría la vista gorda. Pero necesitaba saber quién era el niño.
Oye, dime cuál es tu nombre, joven. Gritaría Olmig lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara el otro rubio. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Gritó el rubio mientras se desvanecía en las calles con cada paso. Ese nombre se les quedaría grabado en la cabeza, tanto de Toshinori, como de Izuku. Naruto se alejaba del lugar y con cada paso vio por encima del hombro como las siluetas de ambas personas se desvanecían. Rápidamente aceleró el paso dando un salto, lo cual lo llevó hacia uno de los techos de las casas que había en la zona. El Uzumaki no se detuvo allí, y rápidamente retomó la velocidad y comenzó a ir de casa en casa, hasta que vio unos edificios a la lejanía. El rubio sonreiría aún más mientras comenzaba a ir más rápido con cada salto, hasta estar lo suficientemente cerca de uno de los edificios. De un salto, Naruto llegó con una pared de uno de los edificios para acto seguido comenzar a subir. Cuando llegó a la cima, Naruto se dio la vuelta estando en el borde del edificio, viendo la ciudad de Musutafu. Es un lugar hermoso, realmente hermoso, dijo el rubio mientras apreciaba la vista. Oye mocoso, ¿qué te parece si investigamos lo que es este lugar? Se ve demasiado grande, así que podríamos ver lo que hay por aquí. La voz de Kurama se oiría en la cabeza de Naruto, haciendo que éste tomara la palabra. Me parece una gran idea. Muy bien, aldea desconocida, prepárate, porque Naruto Uzumaki ya llegó, dijo el rubio mientras levantaba los brazos y miraba al cielo. En el subconsciente de Naruto, Kurama sonrió ante la energía de su portador. Hace tiempo que no se comporta de esa manera, ¿no lo crees, Matatabi?, dijo el felino mientras volteaba a ver a su acompañante. Sinceramente, me alegra que haya vuelto a ser el mismo chico energético de hace años. Es un buen cambio de ambiente, pero algo me dice que este cambio será algo movido, expresó la felina mientras se acomodaba al lado de su hermano. Solo el tiempo lo dirá. Con esa sentencia, ambos hermanos volvieron a ver lo que hacía el rubio con intriga de lo que haría. Este es el inicio de cómo las cosas en Musutafu cambiarán. Con Naruto, la vida de algunos cambiará para siempre, y los planes de otros se verán frustrados. Pues el guardián dorado ahora está en la ciudad. Continuará. Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Si se preguntan por qué estoy narrando la vida de Izuku antes de su diagnóstico de sin peculiaridades, o su día en la academia, quería hacer un poco de conciencia de cómo estaba viviendo Izuku, pues es una persona que fue abusada durante mucho, pero mucho tiempo, así que Izuku no tuvo la vida más feliz que digamos, además que el próximo capítulo será ya de por sí muy largo para este video, así que yo quería que Naruto tuviera alguna interacción con Toshinori y Izuku, porque el próximo capítulo será del cómo este pelirrubio se tiene que adaptar a su nueva vida, así que este capítulo vendría siendo de relleno, o tal vez no. ¿Quién sabe? En fin. Y si se preguntan cómo fue la interacción de Toshinori con Izuku, fue prácticamente similar a la de la historia original, hasta el punto en que Toshinori le dice a Izuku que puede ser un héroe, por lo tanto, no habrá interacción con Naruto por ahora. Pero planeo juntarlos en uno o dos arcos, pero para eso, tendré que hacer pasar un poco de tiempo. Y solo quiero aclarar una cosa. Naruto no va a estar en la OA, o bueno, no por ahora. Si la gente esperaba que Naruto se metiera en la OA a la primera, tengo que informarles que Naruto actualmente está completamente desorientado, ya de por sí el pobre tiene que adaptarse a la vida urbana de una ciudad, las leyes peculiares, los villanos, además que ni siquiera tiene trabajo o una manera de conseguir dinero, así que Naruto ya está lo suficientemente ocupado como para tener que estudiar en una escuela de héroes que seguro que ni siquiera estará interesado, ya vivió la academia y para Naruto, eso ya es suficiente. ¿Qué más tenía que decir? Ah, sí, eso. Y estaré esperando su opinión en la caja de comentarios con respecto a la intro de la teoría. Si se preguntan el nombre de la canción o la voz del cantante, lo pueden encontrar como David Delgado. Dejaré su canal en la descripción. Para todo amante del anime y de las canciones de este género, este canal es lo tuyo, vayan a verlo, contiene covers muy buenos. Y solo espero que les haya gustado el video. Yo soy Historias Alternas, y espero que tengan un buen día, tardes o noches. Bye.